Bueno, señores, los seguidores de El Capi Colombia, estamos aquí ya en el carro de los famosos. Hoy comenzamos con toda la energía, vamos con un proyecto muy grande. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a todas las personas que han estado apoyándonos, acompañándonos. Y bueno, hoy vamos a hacer una entrevista espectacular. Hoy vamos a... No va a ser una entrevista, esto va a ser una conversación totalmente real. Ya estamos por acá llegando a recoger a nuestro primer invitado del carro de los famosos. Una persona espectacular, una persona que con su discapacidad hace que su vida sea muy fácil, que sea muy profesional. Y bueno, vamos con toda ya a recibirle. Ya entonces, bueno, hoy nos subimos al carro de los famosos. Vamos a estar con alguien que tiene una historia que vale la pena escuchar. Una historia que es un ejemplo para nosotros, que muchas veces, teniendo los problemas que tenemos en la vida, tenemos que seguir adelante y salir adelante. Así que los invito a que recibamos ahorita a un gran conocido por el medio aeronáutico. De pronto no es famoso, pero lo vamos a hacer famoso, porque eso es el ideal de este programa. Bueno, acá vamos a recibir a nuestro primer invitado del carro de los famosos. Tenemos un gran privilegio el día de hoy. Capi, ¿cómo vamos? Don Andrés. Excelente. ¿Cómo se encuentra usted, hermano? Andrés, ¿cómo vamos? Muy bien, Sí, señor, ¿cómo está? excelente. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, hermano. Me es un placer recibirlo y darle la bienvenida al carro de los famosos. Muchísimas gracias, hermano. Ya le... Qué chaqueta tan bonita, está Sí, espectacular. señor. Te voy a colocar por acá el micrófono, ¿vale? Con todo gusto, hermano. ¿Quiere que le colabore con algo? No, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, como te decía, bienvenido al carro de los famosos. Tienes el privilegio de ser el primer invitado a este gran proyecto que tenemos. Muchísimas gracias, capitán. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias a Dios, muy bien, contento. No te voy a decir mentiras, algo como ansioso, como esos nervios de comenzar, pero pues con toda la actitud y con todas las ganas de iniciar este hermoso proyecto. Excelente, hermano. Pues hay un refrán que dice que pues los aviones despegan contra el viento, ¿no? Contra el viento, Entonces, así es. así se presenten adversidades, pues para adelante. Sí, Siempre señor. todo. Bueno, tú eres Andrés Sajid. Sí, señor. Bueno, ¿Y ese apellido dónde viene, Andrés? mi apellido es libanés, meramente. Es meramente libanés ese apellido. Ok. Y bueno, en tus profesiones tenemos que eres diplomático. De carrera, sí, señor. Sí, tienes tu profesión de base como profesional en relaciones exteriores. Sí, señor. Sabes inglés y francés al 100%. Oui. J'ai dans les clases de français. Yo doy clases de francés también. Das clase de francés. Sí, señor. Ok, y aparte de eso tienes en tu alma, en tu corazón, una pasión por los aviones. Y bueno, creo que hiciste una carrera con la aeronáutica civil, que es piloto de avión no tripulado, o sea, de drones. Sí, señor, correcto. Yo hice, pues obviamente, me certifiqué como piloto de aeronaves no tripuladas. Sí. Realmente hoy en día ese es un tema que requiere estar certificados. Aún así hoy en día pues está un poquito riguroso el asunto. Sí, señor. Toda vez que así como hacemos cosas para el bien, desafortunadamente también el AMPA nos lleva a veces la delantera en muchos aspectos. Ok. Bueno, Andrés,
Desde que naciste, ¿con quién convives? Yo vivo con mi señora madre desde siempre. Ella es la que ha estado conmigo en todo momento, la que me ha apoyado en muchos proyectos, en muchas cosas. Ya, ok. ¿Qué más apoyo que el de una madre, no? Sí, señor, pues mi familia me ha apoyado bastante, pero pues más que todo mi señora madre es la que ha estado más. Y cuéntame un poco sobre la discapacidad tuya. ¿Eso es desde nacimiento? ¿Tuviste algún accidente, una enfermedad? ¿Qué pasó con eso? Bueno, la discapacidad mía se llama nistagmos o hipoplasia del nervio óptico. Fue de nacimiento puntualmente, la descubrieron mi mamá, mi tía, otro tíos abuelos puntualmente, que fueron los que más estudiaron conmigo. Lo descubrieron como a los 3 meses de nacido, sencillamente porque yo no fijaba. Yo, un bebé para esas edades ya debe fijar su visión. Yo no tenía esa capacidad. Entiendo. Y por consiguiente pues empezaron estudios, pues mi familia es un poco acomodada, digámoslo así, y a Dios gracias pues fueron los estudios a diversos países, Europa, Alemania, Muy Estados bueno. Unidos, y pues por más estudios que hubo dijeron que pues lo mío era irreversible porque es sencillamente un problema entre la conexión del cerebro y el sistema visual. Okay. Hablemoslo en temas un poquito más castizos que muy probablemente nuestra audiencia lo van a entender. El problema no es el monitor ni la torre, el problema es la tarjeta gráfica. Hablemoslo así. Pocas palabras. Hablemoslo de ese modo, sí, no, señor. pero yo creo que para mí tú tienes un disco duro, hablándolo de esa forma. Tienes una tarjeta gráfica que desarrollaste, yo creo que 3 veces más que una persona, porque haces cosas espectaculares. Y siento que nomás hacer spotting de aviación y hacer el tema de los drones es algo fantabuloso, y más en este momento con tanta tecnología y con tantas cosas. Y date cuenta que muchas veces las personas tienen muchos privilegios, tienen todos sus 5 sentidos y no llegamos a cumplir las expectativas que por lo menos tú estás cumpliendo. Bueno, y después de que pasa esto, ¿cómo haces para tu estudio en el colegio, después en la universidad? Bueno, yo para mis estudios sencillamente los hice normalmente, ¿sí? Fui pues, nunca necesité de ayudas, nunca necesité así de mayor cosa. Pues fui un estudiante destacado en su momento, ¿sí? Okay. Me gradué muy bien, me gradué casi con el 2013 me vine a graduar puntualmente. Entiendo. Muy bueno, o sea, fue un instante muy bueno. Después ya empezó la dilemática o sea, en esos últimos años de colegio, noveno, décimo y 11, Sí, señor. empezó la dilemática ahí entre lo que viene a ser estudiar, qué estudiar, y pues siempre me gustó la aviación, siempre me encantó todo ese gremio. De hecho, digamos, desde muy pequeñito que nos íbamos de viaje, entonces ver los MD-83 en El Dorado, ver toda esa De Avianca, maquinaria, ¿verdad? los de Avianca, los de Aerorepública. Aerorepública, esos que tenían el empenaje amarillo, Hermosos. que era una hermosura de aviones, cuando la aviación, hablemoslo así, no estaba tan, o sea, era un poco más de calidad, hablemoslo así, era más de calidad. Hoy en día ya Entiendo, la aviación sí. no tanto la aviación para los pilotos, pero sí para el pasajero promedio. Ha bajado Sí. esa calidad. Ha bajado ¿cierto? su calidad, ¿cierto? Es muy cierto. Yo me acuerdo el 4 de diciembre del 2002, volamos a Cartagena, y en una de esas que también como 2 añitos atrás, yo tenía como 5 años, volamos en el 757 de Avianca, ¿sí? Y a uno como niño lo trataban, le regalaban una bolsita con un juguito Hit, con detalles de fina coquetería, una bolsita
lo más de Bien bien bonita. elaboradita, parece un recordatorio de primera comunión. Sí, Un sí, paquete sí. de chitos, un jugo hit y un avioncito. Imagínate, yo no me siento viejo, pero ya tengo mis años. Y te quiero decir algo, yo volé con Aires. También, Hice un vuelo corto que fue de Bogotá a Ibagué. Tuve el privilegio de hacerlo muy pequeño. Creo que fue en un Fokker. qué delicia. Y te cuento que me hiciste pensar en ese momento en eso, porque yo me acuerdo que ese día me dieron como unos chokis y un paquetico súper chévere, algo que ahorita no se ve en la aviación, No. lamentablemente, ¿no es cierto? No, ya hoy en día ya pague costo adicional si quiere eso. Digamos, Así Avianca, es. el café del cielo, ¿cuánto no vale un de todito? Como 10 Un mil pesos. chocorramo nomás, ¿cuánto no nos cobran? La verdad toca comérselo antes hasta de entrar del aeropuerto, porque las cosas son muy costosas. Uy, sí. Bueno, Andrés, y ya llegando a la parte ya más profesional, a la parte de los estudios ya avanzados, me dices que eres docente de sociales, eres docente de ciencias políticas, Sí, eres señor. docente de francés. Aparte de eso, por ser diplomático, me dices que eres maestro de ceremonias donde tú trabajas. Cuéntanos un poco de todo este proceso. ¿Eres docente en el mismo sitio, en la Correcto. misma universidad? ¿Vas a diferentes universidades? ¿Qué tipo de gente, a qué tipo de personas, a qué edades le das tú clases? Bueno, yo dicto en un colegio. Se llama el Colegio Bilingüe Sedam. Y queda ubicado en la calle Carrera 2B con Carrera 27A. Calle 2B con Carrera 27A, es un colegio bilingüe. Sí, señor. Digamos, ahí yo estoy como docente bilingüe. En efecto, lo que tú dices, sociales, francés, inglés, ciencia política. Sí, Francés se lo doy a estudiantes de sexto grado. sí. Sociales se los doy a los estudiantes de octavo, noveno, hasta ya graduarse, 11. Sí. Sí, señor. Y pues esas son las clases que yo doy puntualmente, precisamente por mi formación académica en profesional de relaciones internacionales, como Ok. diplomático puntualmente. Y ese Entiendo. mismo modo, ese mismo bagaje que uno adquiere profesionalmente me ha permitido formarme o perfilarme dentro del mismo colegio como el maestro de ceremonias, dentro de los grados, dentro de los Espectacular. diferentes eventos del colegio, ¿sí? Sí. Porque digamos, una de las asignaturas que uno como profesional en relaciones internacionales ve se llama protocolo diplomático, Ok. y es la forma en la que tú tienes que hablar, la forma en como yo me expreso, Te expresas. ¿sí? Digamos, esa forma en la que yo me estoy expresando en este momento es de acuerdo al instante en el que nos encontramos, ¿sí? Sí, señor. No es como yo expresarme y de pronto va a sonar un poco coloquial. Es como yo, don Alberto, ¿cómo se encuentra? No. La diplomacia es el arte de minimizar problemas. Sencillamente, cuando tú estás en una ceremonia, tú lo que estás es tratando a tus invitados con la máxima cordialidad Sí. que esperarías de un jefe de Estado. Hablemoslo así. Ok. Bueno, volviendo un poquito al tema de tu discapacidad, quiero que me cuentes acerca de las pasiones que tú tienes en tu vida. Sé que, como me decías ahorita, te encanta la parte aeronáutica y estás enfocado en varios temas. En la parte de spotting, que pues para comentarle un poco a las personas que nos están viendo, es tomar fotos y videos tanto a aeronaves como a personal aeronáutico, como a sitios como aeropuertos. También haces simulación, creo que vas a simuladores, y también estás en la parte real de los aviones, creo que mucho en Guaymaral. Y aparte de eso, lo que hablábamos ahorita de que estás certificado por parte de la aeronáutica, pues para tripular drones. Correcto, sí, señor. Entonces yo te voy a decir algo personal y te lo digo con mucho respeto. He escuchado que las personas que no desarrollan uno de sus sentidos muchas veces hacen que los otros sentidos se desarrollen mucho más. ¿Tú crees que en tu caso pasa eso? Sí, la verdad sí. Te lo puedo decir con total
de manera muy rotunda que sí. ¿Sí? Sí, sí es así. Mira, precisamente, y volviendo al asunto, cuando ya empecé como a tener el grado del colegio y todo ese asunto, y empezó la situación de que estudiar, ¿sí? Uno cuando es adolescente, de 15 años más o menos, uno es muy recalcitrante, uno es muy obstinado, y uno le dicen que no, más mete la cabeza. Más meten en la cabeza, Sí. así es. Y yo decía, y yo voy a ser piloto, y voy a ser piloto, y voy a ser piloto, y no me importa nadie, voy a ser piloto. Acá somos dos. Y entonces resulta que pues llegué yo tenía que hacer ya un entrenamiento. Las personas que somos de baja visión tenemos que hacer un entrenamiento para podernos movilizar en la calle, poder empezar a coger los buses, poder hacer diferentes tareas, ¿sí? De manera cotidiana, reduciendo al máximo la dependencia en otras personas, ¿sí? Y en ese orden de ideas, lo que yo logré hacer, bueno, hice el entrenamiento, mi mamá, mi abuela me acompañaron, las dos, cualquiera de las dos, y entonces yo llegué con ese chip, literalmente la orientadora del CRAC, del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, que se llama así. Sí, eso queda en la octava, La octava con carrera 30 con Ajá, octava. sí señor. Tuve el privilegio de estar en ese sitio porque mi papá visitaba a personas con esta discapacidad. Ok. Y los veía leyendo braille, haciendo escobas y distintos productos para poderse defender cada día y lograr a conseguir algo, ¿no es cierto? Sí, eso es muy cierto, sí señor. Y entonces yo pues obviamente llegué con ese chip. Yo no, es que yo voy a ser piloto. De una vez la orientadora del CRAC llegó y me dijo, literalmente, bájese de ese avión. Bájese de ese avión, usted no va a ser piloto. No va a ser piloto. ¿Y eso fue muy fuerte para usted? Claro. Y yo decía, pucha, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal cosa. Y entonces pues empieza empieza a mirar como, bueno, ¿y qué estudiar? Da la cuestión de que yo en el colegio precisamente era muy bueno en la parte de sociales, yo fui personero. Ok. ¿Y ganaste? Y gané. Yo me postulé de personero y quedé segundas. Ajá. Pero es que siento que en ese momento fue como esa ahorita, de que le dan a uno un dulce y el que da el dulce es el que gana. El otro, el que tiene las buenas ideas, las mejores cosas, graves. Y horas antes de las votaciones, la persona, el contrincante mío, se puso a repartirle dulces a todos los niños de preescolar, primaria, y todos ellos se van a comprar. Y no fue ni por muchos votos, pero no logré ser personero. Claro. Pero siento que hubiera sido un buen líder. Mira que en esos casos, digamos que en el colegio se impedía esa clase de cosas. ¿Sí? Okay, sí. Y yo desde muy pequeño, por ahí le digo yo, por ahí séptimo, sexto, yo ya leía textos muy complejos. Yo, digamos, ya leía Maquiavelo. Bueno. Ya había leído El Príncipe. Sí. O sea, literalmente yo leí El Príncipe antes de que El Principito saliera. El Príncipe, después de esos, no sé si lo has leído. No recuerdo haberlo leído. Yo en el libro... colegio tuve hartos libros, pero ese no me acuerdo haberlo leído. No, es que, no, ese yo no lo leí en el colegio, yo lo leí de manera muy autónoma. Sí, señor. De manera tan autónoma que el profesor de sociales me dijo, ojo con lo que está leyendo, mire a ver cómo lo interpreta. Sí, señor. Porque puedes tú caer en malas interpretaciones. El hecho de que venga alguien y te diga, tú siendo una persona que hasta ahora estás desarrollando una identidad, que alguien venga y te diga, es mejor ser temido que amado, y que el fin justifica los medios, sí. Te pega un revolcón mental ni el tenaz, así de sencillo. Así es. Entonces yo ya leía eso y sencillamente ya tenía un poquito de nociones sobre lo que era el marketing político, y se sabía que sí, uno podía ganar, pero la clave para ganar es discurso. Tener un discurso que empatice, y lo mismo que funciona en la publicidad. Sí. Por eso se llama marketing político, porque eso es publicidad. Okay. Bueno, y antes de meternos más como en el tema de tu profesión, quiero seguir un poco como por el lado aeronáutico. Yo tengo una pregunta de algo que este año fue, para mí fue muy triste, muy lamentable. Yo fui muy seguidor de él. Lo apreciaba mucho. Jason Jiménez.
siento que era un cantante fantástico. Lástima que un personaje como él se hubiese ido de este mundo, y me hubiera gustado haberlo tenido acá en el carro de los famosos algún día. Tuve el privilegio de hablar con él, tuve el privilegio de compartir conciertos con él. Yo trabajaba pues en el aeropuerto y varias veces me lo encontré, lo saludé y me di cuenta de la persona tan noble y tan sencilla que fue Jason Jiménez en este mundo. Y pues sabemos su historia, conocemos su historia y sabemos que fue muy duro lo que a él le tocó vivir pues para llegar a donde llegó, y muy merecido. Creo que trabajó muy duro y muy merecido sus triunfos. Lamentablemente, desafortunadamente, son personas que parten de este mundo y sí, pues lo dejan una marca. Pero bueno, y volviendo al lado aeronáutico, cuéntanos, ¿tú qué crees, o en tu experiencia, en lo que has escuchado, de pronto en lo que has investigado, has leído, porque sé que haces todo este tipo de cosas, qué crees que pasó con el avión de Jason Jiménez? Bueno, pues obviamente cabe rotular que todavía no ha salido un informe oficial, ¿sí? Se habla de temas de sobrepeso, se hablan muchas cosas realmente, ¿sí? Realmente he analizado, he cogido con pinzas cada cosita que ha salido de cada cosa. Dicen que una alarma, una cosa que, algo que decía Bad BRB, que se llama Bad Proof, eso es un comportamiento normal en ese tipo de aeronaves. El Piper Navajo Panther, ese era un Piper Navajo PA-31 Panther, un avión muy bueno, muy buena aeronave. ¿Tú lo conociste? Yo lo conocí, sí señor. ¿Personalmente estuviste en esa aeronave? Sí, estuve en esa aeronave, la conocí, pude verla varias veces ahí, varias veces que he volado ahí en Guaymaral. Literalmente uno le pasa por el lado. Sí. Y era muy buena aeronave, la verdad. Muy bien cuidada. Estaba guardada en un hangar donde cuidan muy bien de las aeronaves, son muy meticulosos, que es Aviopartes. Un excelente avión. ¿Para qué? Obviamente hay que esperar el informe preliminar que saque la respectiva autoridad aeronáutica. Sí. Pero hay diferentes conjeturas. La primera, la que te digo, el Bad PRB. La segunda que considero, Paipa es un aeropuerto, si de pronto tuvo sobrepeso, Paipa es un aeropuerto un poco más elevado que Bogotá. Y lastimosamente no está controlado. Y lastimosamente no está controlado, exactamente. Les toca incluso Camilo Silva, que volaba esa aeronave. Sí, espectacular. Tenemos que tener a Camilo Silva acá en el carro de los famosos. Pero tristemente se nos fue para Estados Unidos. Se nos fue, pero él va a venir. Ojalá. Él va a venir, lo vamos a invitar. Él va Yo a por venir, ahí debo tener el teléfono del hombre. Va a estar acá en el carro de los famosos con nosotros algún día. Yo por ahí tengo el teléfono del hombre, una berraquera. Yo afortunadamente di con el mejor amigo de él, que es copiloto, sí, en Zarpa. Ajá, ¿cómo se llama? No recuerdo en ese momento su nombre. Él es copiloto y él me dijo: no, vamos a traer a Camilo al carro de los famosos. Entonces algún día lo vamos a tener acá, lo vamos a entrevistar, vamos a hablar con él, vamos a profundizar mucho más este tema, el tema de Jason Jiménez. Bueno, Andrés, vamos a comenzar por la parte profesional tuya. Listo. Quería preguntarte, ¿crees que el mundo en este momento está más desconectado, más dividido, o está que antes, o está un poco más conectado? El mundo, sin lugar a dudas, está más conectado. Desde los años 90, una vez cae la cortina de hierro en el año 1989, cae la Unión Soviética, pasamos, el orden mundial cambia puntualmente. Venimos de un orden mundial bipolar donde se enfrentaban Estados Unidos y la Unión Soviética por dos modelos económicos, capitalismo y socialismo, conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿por qué? Porque sencillamente eran enemigos y era el que más armas produjera, el que más tecnología produjera. Curiosamente fue la época en la que más se desarrolló la parte aeroespacial. El hombre fue a la luna, los rusos fueron al espacio. Todo empieza desde los 60, todo eso, las películas también nos arrojan detalles muy sutiles en ese aspecto. Y en ese orden de ideas cae la Unión Soviética, cae la cortina de hierro, se vuelve a reunificar Alemania,
y eso implica un inminente triunfo del modelo capitalista que hoy en día nosotros tenemos. Al iniciar esto ya teníamos en ese momento todo el tema del internet, y eso empieza a hacer todo un dinamismo cultural en el cual ya el mundo se empieza a interconectar, y eso se llama globalización. La globalización lo que hace es permitir que, gracias a las tecnologías del momento, televisión, el internet hasta ahora estaba en pañales, pero funcionaba medianamente, el mundo pudiera interconectarse. Y esa globalización empieza precisamente con la primera guerra del Golfo, en el año 1991, lo que fue la tormenta del desierto, y empieza con la CNN transmitiendo en tiempo real una guerra. CNN transmite en tiempo real una guerra. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los bombardeos. Eso nunca se había visto, nunca. Eso se le conoce precisamente a nivel de globalización como el efecto CNN, y empieza la interconexión del mundo. De hecho, si usted va a la sede de CNN hoy en día en Atlanta, usted va a encontrar en toda la entrada la foto de Ted Turner, fundador de CNN, y el Humvee donde hicieron la transmisión, porque ahí fue donde se catapultó puntualmente CNN como la cadena de noticias global, Cable News Network, cadena de noticias por cable. Ese efecto CNN pues obviamente es el preludio de lo que más adelante vendría. Sencillamente lo que fue los 90, la música, que viene a desarrollarse muchas más cosas. Pero el día que más revolucionó la conectividad en todo el mundo puntualmente es otro cambio en el orden mundial, porque pues los años 90 hubo autores como Francis Fukuyama que dijeron: se acabó la historia, ya no hay enemigos, podemos hablar de que estamos en la paz mundial. Y entonces los 90 fueron prácticamente paz y amor. Ya los conflictos no eran internacionales sino locales. Entonces ya ahí fue cuando empezamos con el genocidio de Ruanda, Chechenia, diferentes conflictos, ¿sí? Y ya se empieza a descubrir que la amenaza es dentro de nuestros países. Ya la amenaza no viene de afuera, sino está dentro. Nos empezamos a interconectar, y lo que revoluciona el mundo es Torres Gemelas. Lograr ver en tiempo real cómo se estrellaban esos 4 aviones. Sencillamente sacude mercados, sacude la bolsa de valores, sacude los diferentes medios de comunicación. Sencillamente el ver al unísono todos los medios de comunicación transmitiendo la misma vorágine de problemas. Y ahí fue donde descubrimos un refrán que muchos académicos sostienen: si Estados Unidos estornuda, a Colombia le da gripe. Y de ahí vienen muchas cuestiones. El internet empieza a avanzar mucho más, a tal punto de que se desarrolla Skype 2010, se desarrollan las diferentes tecnologías, se desarrollan los teléfonos inteligentes que hoy en día manejamos, a tal punto de que tenemos más fácil la conexión con personas del exterior que con nuestras propias familias. Es un fenómeno social mucho más fuerte en estas décadas. Bueno, Andrés, ¿y en algún momento tú has tenido que defender una idea en la que no creías del todo? Bueno, una idea en la que no crea del todo. La misma diplomacia enseña de que si uno tiene que defender algo en lo cual uno no tiene mucho fundamento, en lo posible tratar de no vincularse tanto, ir en favor o en contra, porque sencillamente para no creer en esa clase de ideas, ¿sí? Es porque uno no la considera algo viable, ¿sí? En ese orden de ideas, pues hay ideas que he tenido de pronto que defender, más que todo en diferentes espacios académicos, sobre situaciones de diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, el tema del Mar Negro, cuestiones así de esa categoría. Okay. ¿Qué decisión política internacional
te ha impactado personalmente? Que me haya impactado personalmente la invasión de Ucrania el 22 de febrero del año 2022. Desde un aspecto, la parte diplomática ha impactado en ese sentido. El hecho de ver a una Rusia que otrora fue muy poderosa, ahora verla más débil, por un lado, verla con una inminente desventaja militar, no porque uno esté en favor de las acciones de Rusia, porque de todos modos la diplomacia obliga a respetar el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención proclamado en el derecho internacional, pero sí de pronto ver a Rusia cómo ha perdido ese protagonismo. Y por otro lado, lo que más me impactó en el marco de esa misma guerra, la destrucción del Antonov 225. Fuertísimo, ¿no? Fuerte. El avión más grande del mundo. El avión más grande del mundo. De carga. Uno solito. Espectacular. Los únicos que quedaban fueron destruidos en el aeropuerto de Boston. Ya. Bueno, vamos con algo más. ¿Te has sentido perdido alguna vez en tu carrera que tú has dicho, no, me confundí, definitivamente no era lo mío? Que yo me haya sentido perdido, no, la verdad no. Nunca he sentido eso. Realmente la carrera de Relaciones Internacionales es muy chévere, muy bonita. No es que se sienta uno perdido, uno a todo le halla su camino. ¿Sí? Bueno, Andrés, en redes, ¿cómo apareces para que las personas que nos están viendo, para que los seguidores lo hagamos a usted famoso? Bueno, yo aparezco como Said Aeronautical. Tengo todo tipo de aviación, tripulada, no tripulada. Por ahí lo he visto empujando aviones, ¿no es cierto? Sí, también empujando un video un avión, por allá, sí, empujando un avión, que dices que eso no pesa, sino es como tú haces, sí, como la fuerza para empujar ese avión. Literalmente Sí, ese es sí. como un triciclo ahí, o sea, esa es la danza de la aviación general realmente, o sea, tú vas empujando el avioncito ahí. ¿Y en No qué redes te encontramos como Said Aeronautical? Facebook, Instagram y TikTok. En Facebook me encuentran también como Andrés Said. El ladito aparece Said Aeronautical, precisamente. Bueno, ahora vamos a pasar para la parte que más siento yo que por tu discapacidad no sé cómo has adquirido ese proceso tan bonito que son los drones. ¿Cuál ha sido la situación más riesgosa que tú has tenido al momento de volar drones? La situación más riesgosa a la hora de volar drones no ha sido precisamente relacionada con la discapacidad. Al contrario, ha sido más relacionada en los últimos tiempos con tanta presencia de inhibidores. Los inhibidores puntualmente son mecanismos colocados por entidades estatales, por diferentes entes para evitar el sobrevuelo no autorizado de estas aeronaves. Y en algunas zonas de la ciudad donde antes uno podía volar tranquilamente, ya no hay esa posibilidad. Okay. Está muy restringido en este momento. Demasiado restringido. Por acá, si yo quisiera volar, no se podría. Y ya que tocamos este tema, estas últimas 2 semanas, en el aeropuerto El Dorado, acá en la ciudad de Bogotá, es un aeropuerto muy grande, es un aeropuerto a nivel internacional que tiene conexiones con todo el mundo, que la gente lo toma para hacer este tipo de conexiones muy principal. Nos hemos dado cuenta de que por las cabeceras, por las 14, están volando un dron. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo no controlar eso? ¿Cómo admitir eso? ¿Cómo una persona puede tomar el riesgo de acercarle un dron a una aeronave? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, mire, yo considero que la gente hay todavía personas que consideran el dron que es un juguete. El ver una aeronave tan pequeñita dicen, no, esto qué daño puede hacer, y lo suben y se van y son irresponsables, vulneran la norma, que en este momento es el RAC 100. Y considero que DJI, que es la marca fabricante de la gran mayoría de drones. Sí, yo tengo uno de esos. ¿Cuál tienes? Espectacular. El DJI, el Mini 2. Mini 2. Mini 2. Complicado por temas de viento, muy difícil por temas de viento.
considero que DJI cometió un error solamente por hacerle competencia a Autel Robotics, que es remover la zona geo. Ya. Y las zonas geo son las que a uno le restringen el vuelo en aeropuertos, en diferentes lugares, ¿sí? Y no permiten despegar la aeronave. Usted está en zona Sí, restringida, totalmente. no Yo- lo permite. Yo en un momento intenté prender mi dron, que yo vivo muy cerca del aeropuerto, y no me dejó encender. No la dejó encender, o sea, eso es porque habían zonas geo. Ya no hay zona geo. Ya puedo yo entrar a ese espacio. Ok. Y me parece que por hacerle competencia a Autel Robotics, que es una Dañó marca la seguridad. estadounidense, están comprometiendo la seguridad operacional de las aeronaves no tripuladas e indirectamente pueden estar perjudicando a largo plazo a las personas que manejamos esto como negocio. Sí, claro, muchísimo. Y ahora pues también considero en un segundo apartado que también faltan inhibidores, falta que, bueno, también es que eso interfiere frecuencias, ¿no? Entonces Sí. de pronto hay que mirar muy bien si se pueden utilizar inhibidores en esa clase de aeropuertos. Ok. ¿Y tú en algún momento has perdido el control de un dron? ¿Qué pasó? No lo he perdido y casi todo antes de que existieran inhibidores. Todo era una cuestión más que todo de conocimiento. Porque, digamos, en su momento yo tuve los Phantom 3, que eran drones blancos, grandes. Esos drones, usted perdía el control y usted activaba el RTH Y él fresco volvía. y él volvía, ¿sí? Sí. Hoy en día usted pierde el control y rece porque no lo haya cogido un inhibidor. Literalmente. Pues lo baja. Se lo baja porque o sea, y uno solo lo puede identificar en vuelo. Usted está volando normalmente. Sí, señor. Por eso uno tiene que estar muy pendiente de la telemetría, o sea, los datos que te arrojan, dónde está la distancia, altura. Usted está volando tranquilamente y de un momento a otro usted empieza a notar, se caen los satélites. Es decir, uno vuela por GNSS y para que el dron tenga estabilidad tiene que tener un GPS, unos satélites conectados. Entre más satélites, más estable, hasta que de pronto usted empieza a ver 28, 27, 0 satélites. Si usted esté a 120 metros de alto, que es lo que establece la norma, Sí. usted cuando ya ve que no tiene satélites, literalmente traiga el dron lo más rápido posible, Sí. porque el paso subsiguiente a la pérdida de satélites es la pérdida de imagen. Ya, ok. Cuando usted ya pierde imagen, perdió el año, ya le cogieron la aeronave, Entiendo. literalmente. Y hablando de esto, si tú pudieras usar un dron sin tener ningún tipo de límites, ¿qué le gustaría hacer? Si yo pudiera usar un dron sin un tipo de límites, Si digamos, ahorita en este momento, las aeronáuticas a nivel mundial decidieron por 24 horas que el RAC no existe, que la normatividad no existe, que tú puedes coger tu dron, volar y hacer todo lo que tú quisieras, ¿qué te gustaría hacer? que me gustaría, Sí, la verdad, volaría cerca de los aeropuertos, pero obviamente teniendo ese sentido común de que tienes que tener cuidado con los estamos demás. compartiendo el espacio aéreo con otras aeronaves. Sí. Digo, sería una vaina espectacular uno coger un dron y pararlo en toda la mitad del aeropuerto El Dorado y ver las 4 pistas. Fenomenal. Coger un dron y ver un avión despegando y que el avión le pase literalmente por debajo. Divino, lindo. Que se haría viral el contenido, se haría viral. Claramente. Pero hay que anteponer como sentido común la seguridad operacional. Así es. Bueno, quiero cambiarle un poco el tema. Quisiera saber qué parte de tu vida nadie ve, pero ha sido clave en el camino, en tu proceso de vida. Bueno, puntualmente partes que ven claves precisamente fue cuando yo ya estaba por graduarme del colegio y vuelvo otra vez con la misma cuestión de que yo era muy recalcitrante con el estudio de aviación, que llego donde un tío que es retirado de la armada, uno desorientado sin saber qué estudiar, y entonces le dice: usted le va bien en sociales, usted le va bien esto, revisando resultados de ICFES, hermano. Él también fue vicerrector de la IAN, y entonces me dice: estudie tal cosa, estudie la parte política, diplomática, derecho, alguna cosa de estas. Y ahí fue cuando yo dije: me encantan los aviones,
Y si yo quiero viajar, pues me meto en relaciones internacionales. Como diplomático estaré que en Nueva York, en Ginebra. Entonces en parte dije, metámonos ahí para suplir como esa inminente necesidad de volar, ¿sí? Sí, ¿Sí me hago entender? sí. Entonces fue eso. Mira qué cámara tan chévere, vea cómo se ve la reversa. Sí, Andrés, es espectacular. Imagínate que esa cámara con este espectacular radio lo conseguí en Choppers. Para que si en algún momento tú necesitas o algún amigo conocido tuyo, mira que podemos ver televisión, tenemos gran variedad de canales, también Chévere. tiene para películas, que es un plus de ellos y pues es espectacular. Y lo adaptan pues a tu carro con este control. Chévere, ¿dónde se ubica esa compañía? Eso está ubicado en San Andresitos de la 38. Ahí vamos a dejar la dirección en el video para que las personas que quieran ir a conocer Choppers y puedan cotizar y puedan conseguir cosas bonitas para lujos para su vehículo de audio y video. Qué chévere. Muy bueno. Bueno, habíamos tocado el tema al comienzo de que eres trilingüe, Sí, señor. como natal manejas el español y en tus conocimientos tienes el inglés y el francés. Yo me imagino que un 100%. Correcto, sí, señor. Entonces vamos a saber un poco sobre esto. Cuéntame, ¿hablar varios idiomas realmente ha cambiado tu vida o eso es solo un mito? No, sí cambia la vida. Porque tú entiendes otras cosas, entiendes otras culturas, entiendes que a veces la forma de pronunciar determinadas palabras cambia muchísimo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en inglés la palabra poison, que es tóxico, ¿sí? En el francés poisson, pescado, ¿sí? Sí. Le poisson. Por ejemplo, en inglés la palabra mariposa, butterfly, le papillon. O sea, la pronunciación cambia completamente y es como es organizar el cerebro para saber en cuál de los tres vas a procesar esa idea que vas a dar, ¿sí? My English so. Your English is also right. And how are you in French? Más en español, por favor. No problem. More in Spanish. ¿Y qué en francés sabes alguito? Francés no. ¿No? Buongiorno. Bueno, buongiorno es en italiano. Buongiorno es en italiano. En francés tú saludas bonjour. Bonjour. Bonjour es en portugués, Sí. ¿verdad? Bonjour para decir buenos No, días. yo para los idiomas Hay una forma de no saludar ha en sido francés. muy bueno. Hay una forma de saludar en francés que es un poquito más informal, como se ¿cómo está? Que es coucou. QQ. Coucou. Como QQ. Coucou. No. Sí, también coucou. No. QQ. Hay un meme precisamente muy popular en internet porque también hay varias formas de saludar en francés. Por ejemplo, yo te puedo decir comme ça va, Con Saba. cómo va todo, ¿sí? Comme allez-vous, cómo te va a ti, ¿sí? Sí, O ça va, entonces, ¿es todo bien? todo bien. Entonces, si te ves, ça va bien, todo muy bien. Very Sí. good. Yo sé very good. So, or I find thank you, or I am great to No, a mí en to inglés. get a native level. For example, if you are in the United States, si usted está en Estados Unidos y usted quiere sonar nativo, nunca diga I'm fine, thank you. I am great. Ok. Puede ser so great today. Yo sí te cuento mi inglés. En el colegio, pésimo. Pésimo. Era muy negado, me da pena pasar allá a hablar inglés, no sé por qué yo no tengo esa papa en la boca. En la universidad, pues hice un esfuerzo, pero yo decía, no, el inglés no es lo mío. Como hablábamos hace un rato, Sí. pues mi sueño era ser piloto de avión comercial. Mira que el inglés aeronáutico es muchísimo más fácil. Y el inglés, me decían el inglés. Tenía la oportunidad de hablar con capitanes en inglés. Pero te cuento que me tocó cogerle amor al inglés por parte de la aviación. Sí. He intentado meterle al inglés, pero es duro. Yo no sé, hay personas que Lo doy clases. Nos cuesta, Lo doy clases. claro. Comenzamos y El inglés pone aeronáutico, al Capi, 100%. el inglés aeronáutico, entre comillas,
es un poco más fácil que el inglés normal. ¿Por qué? Porque es que el inglés aeronáutico tiene demasiados tecnicismos. Sí. Por ejemplo, pues partamos de que tú en inglés tienes que articular los números. Digamos, si yo quiero decir 8750, yo digo 8750. 8750. Y pues en aviación se divide cada cifra. 8750. Ok, ¿Sí? Tiene que Eso ser es muy más- fácil. Ujú. Ok. En el francés la cosa se complica. Los números en francés son Dejémoslo un así, chiste. dejémoslo hasta ahí. Y hablando de este tema, pues, del inglés, de la aviación, ¿tú crees que alguna vez el idioma te ha abierto puertas que tú no esperabas? Precisamente en la parte diplomática pues se aprende el francés. Le français es la lengua de la diplomatie. El francés es la lengua de la diplomacia. Pues en el colegio está Tan chévere que se escucha. ¿Sí? Sí. Y si te das cuenta es muy parecido al español, es una lengua romance. Sí, es como muy romántica. Sí. Así es. No, no, Y uno- y no, no uno- es que y sea uno- romántica, no, es es que uno, empezando que tú hablas Francia, París, está la Torre Eiffel, un sitio, una zona donde es muy romántico, donde Ujú. la gente quisiera ir allá a proponer matrimonio Ujú. y pues hace que su lengua sea como algo parecido a lo que te estoy hablando. Correcto. Y bueno, hablando de ahorita lo que yo te comentaba, que a mí, pues para mí es muy duro muchas veces pronunciar el inglés. ¿En algún momento te has sentido juzgado por tu acento, por la forma como lo hablas? No. No, porque es que el inglés a ti te obliga. Yo te puedo decir good morning, bonjour. Se me marca literalmente el acento ahí. Bonjour. Pero si yo te digo, o sea, si tú necesitas aprender un idioma es porque tú vas a estar con gente que sabe el idioma o que incluso es nativa, ¿sí? Ok. Te puedes de pronto sentir más juzgado acá que en otros lugares. Que en otros Sí, sitios. eso es cierto. Sí. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta más como humana. Quisiera saber, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere vivir de lo que tú haces a nivel general? O sea, que quiere vivir de drones, de todo. Que quiere ser, que tú eres un ejemplo de vida para esa persona. Ah, bueno. Respecto a todo, a la parte de relaciones internacionales, la parte de los idiomas, la parte de tu pasión, ¿tú qué le dirías a esa persona que debe hacer? Yo le diría a esa persona precisamente que si quiere llegar a ser diplomático de carrera, idioma es lo más vital, que saque una carrera profesional. De hecho, ahorita ya están abiertas las inscripciones para el concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular. Eso lo hace la Cancillería y uno de los principales requisitos es idioma para ingresar a presentar exámenes. Parece Eso fue- aviación, puro idioma. Sí, señor, puro idioma. Bueno, vamos a hablar algo de ti que de pronto muchas personas no sepan. Sí. Quisiera saber cuál ha sido el avión más especial que tú has visto o has grabado. Miren, de tantos aviones que he visto la 380, que he visto ¿Dónde es el 350, 380? ¿Acá en el Dorado? París, ¿De verdad? ajá, Qué belleza. Yo lo quería que he visto la 380, que he visto los diferentes aviones, ¿sí? Sí. ¿No? Y lo he visto en varios sitios, pero con el que más me quedo y el más memorable y que más vamos a extrañar, 727. 727, ¿verdad? Yo creo que voy a extrañar esa belleza, cómo rugían esos JT8D. motores. Ah, qué Te cuento delicia. que yo vivo a unas cuantas cuadras del aeropuerto, pero Sí. todo el avión que despega, más que todo en las noches, porque pues en las noches cierran la pista sur del aeropuerto y Por todos salen atenuación de por la ruido. norte por el ruido. Todas las noches era sagrado, de 10:30 a 11 de la noche salía un 727 de Aerosucre. Qué delicia. Y eso era un ruido que, mejor dicho, perros, gatos, Alarmas. alarmas,
Mejor dicho, los lobos salían a aullar porque el ruido de ese monstruo es una cosa de locos. ¿Y cuál es tu avión favorito? ¿El 727 o tienes otro? Bueno, el 727 por un lado y pues obviamente el A380. La A380, esa capacidad que tiene de alzar tanto peso y esa forma de que se volvió un avión utilitario. Estamos hablando de aviación comercial. Ya si hablamos de aviación general, avión hermoso, hermoso, el Cirrus SBR-22T. Un avión, pantallas Glass Cockpit, su CAPS, un paracaídas que va aquí en esta parte. En caso de cualquier fallo, en caso de que usted esté como muy nervioso, usted lo jala, Sí. sale un cohete y es un paracaídas balístico y el avión lo que hace es subir la nariz y cae solito, sin ningún problema. ¿Tú qué sientes realmente cuando un avión va a despegar? Cuando voy dentro de él o cuando voy fuera, no, pues las dos. Una cosa muy bonita el ver esa. Cuando voy por fuera, admiración, Cuando estás afuera y lo ves. porque de ver esa forma en la que se vence la gravedad, sí, es una hermosura. Y saber que despegan en contra del aire, como decías Ajá. ahora. Saber que despegan en contra del aire, eso les permite generar más resistencia y eso hace que eleve más. Y cuando voy adentro, esa adrenalina y eso que uno va a alcanzar en 30 segundos, ya va a estar uno en el aire, una delicia. Y eso de que ya el motor se va a acelerar, eso ya es música para los oídos. Sí, eso es hermoso. Bueno, y si pudieras estar en cualquier cabina del mundo en este momento, ¿cuál elegirías y por qué? Del mundo en este momento, la verdad me encantaría conocer la de o volverla a visitar, la del 747, ¿Dónde estuviste? precisamente con el de Avianca alguna ¿En el vez. 747 Sí. de Avianca tuviste Cuando el ya estaba privilegio? para finales de los 90, ya estaba ya para descontinuarlo. Estuve ¿Tienes en el... foto? No, yo era muy niño. Yo tendría por ahí 5 añitos, 6 Eso años. tiene que ser la locura, ¿no es cierto? Es una belleza. Me alcanzo a acordar precisamente, yo digo, pues sería muy especial volver a ver el 747. Bueno, Andrés, a nosotros nos gusta escuchar las demás personas, saber qué opinan las demás personas. Nos gusta escuchar a nuestros seguidores y lo importante de este programa, de este podcast, es saber las personas que están detrás de esta pantalla, qué opinan, qué quieren saber, qué quieren de pronto curiosear contigo. Y ahí te voy a comentar la primera pregunta, la hace Davo Fonse. ¿Qué opinas sobre el papel de organismos de la ONU? Bueno, a pesar de que hoy día con un mundo o con un orden mundial como tan convulsionado, tan turbulento, se considera que los organismos de la ONU no han perdido su esencia, a pesar de que la fiabilidad y la expectativa de las personas lo creen lo contrario, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de estos organismos y de la Organización de las Naciones Unidas en sí? Artículo 1 de la Carta de la ONU: promover la paz y la seguridad internacional, generar espacios de debate y de solución pacífica de controversias. Esa es la principal función, ¿sí? Y eso es lo que prácticamente es el orden mundial, que entre comillas podemos decir que es el más estable hasta el momento. Y así no lo parezca, precisamente por lo que hablábamos hace unos instantes de la globalización. El hecho de que nosotros estemos globalizados a veces hace parecer que hay guerras aquí, allá, 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 pero la realidad es otra. Estamos en un orden mundial donde es el tiempo más pacífico que ha tenido la humanidad en los últimos 80 años. Antes se enfrentaban imperios, saqueaban, hacían toda clase de fechorías. Hoy en día ya eso no es tan común, precisamente porque en el año 1945, con el Tratado de San Francisco, se consolida las organizaciones de las Naciones Unidas para decir: oiga, ya nos hemos dado muy duro, peguémonos pasito y hablemos las cosas. Y eso no ha perdido su esencia. Bueno,
Bueno, seguimos con las preguntas de los seguidores que por redes participaron. Nos comenta Herbert Manuel, creo que es muy conocido allá en el aeropuerto. Es una persona que comparte mucho con los spotting. ¿Cree que el mal uso del dron se salió de control? Bueno, en primer lugar quiero extender un caluroso saludo de paz y bien al excelentísimo colega Herbert Brauer. Considero que es un exponente dentro del ámbito aeronáutico porque pues fue despachador en Plus Ultra. Considero que es un derrotero a seguir. España. España, sí señor, él manejaba eso aquí en El Dorado. Entonces pues extenderle un fraternal saludo. Un saludo para Helber, y también lo vamos a invitar a que venga al carro a los famosos. Listo. Que comparta acá con nosotros y nos cuente su historia. Su historia de esa hermosa vida, de lo que son los aviones y la pasión aeronáutica que llevamos correcto aquí en el corazón. Sí señor, nosotros no tenemos sangre sino jet A1 en esa vaina, o sea. O sea, combustible azul. Sí, combustible de sangre azul literalmente. Bueno, considero que sí, el mal uso del dron se salió de control realmente. Sí. Considero que la aeronáutica civil aquí en Colombia se demoró en regular. Mientras en España en el año 2017 ya tenían zonas restringidas y zonas delimitadas, aquí todavía esto, volar era un circo realmente. Grave. Para ese año teníamos la circular 002 que literalmente daba carta abierta, o sea, decía hay restricción pero no hay restricción. Sí. Entonces eso daba carta abierta sencillamente a que pudiera uno volar sin ningún tipo de reprimenda por parte del gobierno, y eso considero que dio pie a que en algún momento esta misma tecnología se empezara a utilizar para el mal. Okay. Bueno, otra de nuestras seguidoras, la señorita Laura García, nos dice: ¿qué conflicto o situación internacional consideras que es la más importante actualmente? En este momento el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. El cierre del estrecho de Hormuz ha hecho que el petróleo adquiera un valor mucho más alto, mayor demanda, menor oferta. Los barcos no están pudiendo salir y eso influye en todo el mundo sencillamente. A nivel mundial. Nomás vemos que el día de ayer y yo creo que hoy Spirit ha cerrado sus operaciones. Qué tristeza, ¿no es cierto? Que aerolíneas tan lindas, tan bonitas. Tan bonitas, pero tan incómodas, Dios mío. Literalmente eso es la tabla, ladrillo, hermano. Yo la verdad no. Muy fuerte ese tema entonces. Sí. Bueno, Alejandro desde Quito nos dice: muchos soñamos trabajar en lo que amas. ¿Qué le dirías a un joven colombiano que quiere ser experto en relaciones internacionales como tú? Yo le diría, por enésima vez que lo he comentado de pronto en todo el video, no, pero lo vamos a enfatizar. Sencillamente es mejor idiomas, por un lado. Por otro lado, a veces se piensa que el campo laboral es un poco reducido y que solamente se ciñe a la parte gubernamental, pero no, cada vez las empresas requieren internacionalistas para realizar procesos de internacionalización de productos, mirar la parte de comercio internacional. Muchas cosas requieren más de nosotros precisamente. Okay. William Paternina dice: ¿has trabajado con personas o gobiernos de otros países? Sí, he trabajado con gobiernos de otros países, precisamente realizando aquí en Colombia lo que es proyectos de cooperación internacional y realizando algo a lo que los expertos en relaciones internacionales a veces no nos gusta mucho, que es la generación del marco lógico. Es un documento un poquito extenuante, tedioso, pero que a la final sus efectos son muy buenos. Jenny Quique nos pregunta, la señorita Jenny: desde tu experiencia en relaciones internacionales y el uso de tecnologías como drones, hay dos temas tuyos, ¿cómo crees que la innovación puede transformar la forma en que los países cooperan y resuelven conflictos en el mundo actual? Precisamente, si nosotros nos acogemos al mismo principio de supranacionalidad existente en los diferentes procesos de integración regional, podemos hablar de que los países
ya, por ejemplo, en la Unión Europea ya tienen legislaciones en conjunto con respecto a drones, ya tienen legislaciones un poco más en cintura a estas tecnologías y pueden cooperar sencillamente a veces eh, enviando mercancías desde países a zonas de otro país que no son accesibles. Por ejemplo, analicémoslo nosotros, desde Brasil se pueden hacer mecanismos de cooperación técnica o científica para enviar productos, víveres, medicinas a zonas del Amazonas que no son tan accesibles desde aquí de Bogotá. Para eso se necesitarían tratados, se necesitan acuerdos de cooperación y esa es la importancia precisamente de los embajadores y del cuerpo diplomático acreditado en cada país. Bien, bien. Te cuento que tanto el Capicolombia como el programa que estamos sacando en este momento, el carro de los famosos, ya nos ven a nivel internacional. Excelente. Y Nicole García desde Guayaquil nos pregunta lo siguiente: ¿cómo te ha abierto puertas el dominio del francés y del inglés en un campo tan especializado y técnico como lo es la aviación no tripulada y la diplomacia? Bueno, desde la aviación no tripulada, no tanto, sí, no, la verdad no es como tan importante el inglés realmente porque es más para montar negocios comercialmente y más de carácter doméstico, ¿sí? Ya si usted va a internacionalizar un producto, lo cual sería lo ideal, ahí sí ya es necesario un idioma. Y a nivel diplomático, pues sencillamente todo se ciñe en cuanto a la lengua. En la diplomacia hasta hace algunos años el francés era el idioma dominante. De hecho, muchos términos que en el argot diplomático manejamos, por ejemplo, le besamain, que es el besamanos. Ya no es muy común, pero es el besar las manos de los dignatarios políticos. Es un dato curioso que ya hoy en día no se usa, pero va perdiendo. Ya no le besaría la mano a muchas personas. No te voy a decir a quién, pero No, muchas en efecto, no, no. personas. Bueno, Brigitte Tavera, desde tu experiencia como piloto de dron y docente, ¿qué retos regulatorios considera más importantes frente al uso de drones a nivel internacional? O sea, considero que, ¿Qué retos atento, regulatorios bueno, consideras más importantes frente al uso de drones a nivel internacional? considero que a veces la misma diferencia en las legislaciones. Volviendo al asunto, los diplomáticos manejamos el principio de supranacionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está encima de lo nacional, lo que está más allá. Y en ese orden de ideas, los países no tienen eso en cuenta y regulan de manera autónoma. Unos dicen que el límite máximo son 120, otros dicen que son 140. Sencillamente aquí, volviendo a ese principio, lo que hay que hacer es crear uno, adaptar la misma Organización Internacional de Aviación Civil Internacional, la OASI, para poder adoptar estos nuevos temas, precisamente. Claro ejemplo, y eso ha sucedido, y muy probablemente se va a necesitar a largo plazo. Minería ilegal. Antes, hace unos 10 años, no se trataba. Hoy en día ya la Organización de las Naciones Unidas ha creado organismos subsidiarios dentro de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y diferentes entidades, la FAO y demás, para poder combatir la minería ilegal. Entonces, no descartaría que en algún plazo mediano podamos ver ese asunto de nuevo. Bueno, desde Cali nos pregunta alguien un tema muy importante sobre la aviación, ya que en nuestro canal, tanto el Capicolombia como ahora en el carro de los famosos, tiene mucho que ver con aeronáutica. Y nos dice Juan Sebastián Ruiz desde Cali: ¿es difícil estudiar aviación y otra profesión en Colombia a comparación de otros países? Bueno, podemos afirmar que para nadie es un secreto que la aviación es un poco costosa, ¿sí? Pero Bastante. es demasiado costosa, pero pues ahí es cuando uno debe mirar que si los sueños se plantean, hay que alcanzarlos. Sencillamente, si el atleta se plantea llegar a la meta, pues hay que llegar, ¿sí?
y hay que mirar cómo lograrlo. Hay gente que dice que la aviación es solamente para personas adineradas y la verdad es que no hay tal, no hay tal. O sea, sí, pues es costosa, no hay que desdeñar ese hecho, pero todo es posible en esta vida. Ok. Alejandro Pico nos dice, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos éticos y legales en el uso de aeronaves no tripuladas, especialmente en zonas de conflicto o vigilancia? Bueno, esta pregunta puntualmente daría cabida a toda una clase de derecho internacional humanitario, Uy, no, 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 no. porque es Así nos tocaría dejar otro podcast para eso. claro que sí, porque es hablar de derecho de guerra y la regulación internacional de los conflictos. Obviamente, el uso de aeronaves con explosivos, con diferentes mecanismos, aprovechando su pequeñez, su tamaño reducido o incluso su sonido bajo. Eso permite que se pueda atacar más tropas, puedan haber más ataques, puedan haber violaciones al derecho internacional humanitario, incluso no saber por parte de quién ocurrió. En ese orden de ideas, el dilema ético es muy grande. Hay que regular esto y ya hoy en día considero que se deberían suscribir por parte de los diferentes gobiernos tratados internacionales que regularan el uso de aeronaves no tripuladas en el use bellium, es decir, en la guerra. Bueno, te cuento que a nosotros desde Ecuador nos siguen mucho. Y hay otra seguidora de Ecuador que nos dice, Lili Vanilli, dentro de todo este proceso que te ha tomado para llegar a obtener una experiencia en lo que desarrollas, ¿cuál de ellas te ha costado poner el doble de esfuerzo y por qué? Bueno, digamos que la parte diplomática cuesta mucho. Es muy desgastante, toca estar leyendo demasiado. Bueno, la aviación tampoco es fácil, pero la parte diplomática es demasiado, demasiado Mucho complicada leer. porque usted aprende de todo un poquito. Usted tiene que aprender de derecho, tiene que aprender de ciencia política, tiene que aprender muchísimas disciplinas para poder ahí sí llegar a una conclusión. ¿Sí? De hecho, las relaciones internacionales son una carrera demasiado multidisciplinar y eso hace que sea muy dispendioso. Nos dice Harold Sánchez desde Estados Unidos. Imagínense dónde Imagínense, estamos. Me encantan los drones. ¿Cuál sería la mejor opción para comprar y por qué? Danos una. Yo sé que hay muchísimos, pero danos uno que tú dirías, te recomiendo este. mire, en este momento yo la verdad le diría, por su precio, por el tamaño del sensor, entre más grande un sensor de una cámara, mucho más luz y mucha más calidad. Yo la verdad le recomiendo un Mavic Air 2S, es un dron que está muy barato hoy en día, precisamente porque ya salieron generaciones mucho más altas, pero no significa que sea una mala aeronave, al contrario, es un muy buen equipo y la verdad da unas prestaciones para fotogrametría, topografía, que requieren calidad de imagen. Entonces, considero que sería una muy buena opción hoy en día. Ok, chévere, chévere ese tip para que las personas puedan, si en este momento están comprando o están pensando en comprar dron, Ujú. adquirir algo pues por un profesional de drones. Sí, señor. Nos dice David Monge, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado? ¿Y cuál fue esa motivación para estudiar? Bueno, el reto más grande es que no puedo ser piloto. El más Aceptar muy difícil, grande, ese fue el reto grande. más, Y pues, cuando yo entré a la Universidad de San Buenaventura, tiene relaciones internacionales, yo en ese momento dije, bueno, metámonos a relaciones y ahí nos focalizamos en el derecho aeronáutico. Y sencillamente ya después lo fue donde empecé a ver diferentes ramas y pues fui como desplazando el tema aeronáutico a un segundo plano, ya me focalicé en la parte diplomática. Pero aún así siguió ese amor por la aviación. siempre has amado la aviación. Siempre, siempre, desde muy pequeñito. Yo también. No es que Mi sueño era ser piloto de avión me comercial. escucha. Y con Y, simuladores y yo tengo simulador en casa. ¿cuál tienes? El, el anterior a este último que salió, el X. 2020. Sí, el 2020. Ahorita, ¿cuál está? Excelente. ¿El X? No, ya está Yo creo que es 2024. el X. Eh,
pero pues todavía no tengo todos los aparaticos para simular y todo eso. Ujú. Pero pues ese es el ideal. En mi celular también tengo mis ¿Qué configuración tienes en tu computador de, de simulador? de simulador. Sí. Lo que pasa es que la verdad, hace poco fue que lo compré. Ujú. Como te digo, no tengo todos los sistemas para moverlo, solo sería desde el teclado y el mouse, pero pues es un poco más complicado. Entonces no me he metido mucho como a revisar el tema de que venga, volamos y eso es muy complicado pues sin tener su joystick y sus cosas. Claro. Ahorita le hacemos mucho es a la parte de la simulación de tractomulas. También me encanta mucho andar por carretera. Ah, ok. Entonces, más que todo me estoy moviendo de eso y estoy haciendo uno que otro live por ahí muy chévere con este tema. Ok. Pero bueno, vamos a algún día tener nuestro propio simulador. Estoy esperando que amigos y conocidos me Claro. inviten a simular o me lleven allá a Guaymaral a sentarme al frente de una aeronave y poder revisar el tema de que podamos simular un ratico bien chévere y bien bonito. Con todo gusto. Bueno, Andrés, te cuento que el carro de los famosos ha hecho pautas, tenemos patrocinadores y en este momento vamos llegando a donde uno de ellos, Uni. Uni se creó hace más o menos, ¿qué te digo yo? Como año y medio. En este momento, bueno, un amigo lo compró ya realizado ¿El el negocio? negocio y pues él se quedó con este negocio y él le ha hecho un cambio muy bonito, muy Sustancial. chévere. Y, y, y él dijo, no, yo me uno con el Capi Colombia a este hermoso proyecto que es el carro de los famosos. Claro que Y sí, hoy qué nos chévere. invitó a su local, a conocerlo. Te Y cuento que almorzar, precisamente. él hacía, sí, pues pura hora de almuerzo. Él hacía algo que llamaba food, o él hace food truck, hot truck, ¿qué dice? Fat truck. ¿Qué es la diferencia? Eh, y él pues andaba por la ciudad de Bogotá mostrando su negocio, dándole a conocer a la gente. Y te cuento que es algo, no son unas hamburguesas que tú llegas y dices, bueno, además una hamburguesa, no, es una hamburguesa totalmente diferente, que su sabor, Su su estrategia de diseño negocio es diferente. es totalmente Qué chévere. diferente. Así que él dijo, yo creo y confío en el Capi Colombia, en el proyecto del carro de los famosos. Y bueno, vamos a ir allá. Ok. Pero antes de eso, vamos a hacer una actividad. Listo. Respuestas rápidas, sin pensar mucho lo que te va a preguntar. Listo, claro que sí. ¿Inglés o francés? Le français. ¿Avión o dron? El avión. ¿Viajar o quedarte en casa? No, viajar. 1000 veces viajar, ¿no es Toda cierto? la vida, claro. Y con el Capi Colombia, conociendo Y Colombia y el bastante. mundo. Todo. ¿Estados Unidos o Europa? Decía un escritor, Estados Unidos es un supermercado mientras Europa es un museo. Europa. ¿Verdad? Sí, señor. Sí, es muy cierto. Es uno lo ve más a fondo y es muy cierto. Sí, señor. ¿Despegue o aterrizaje? Aterrizaje. ¿Por qué? El aterrizaje es mucho más complicado. Requiere más planificación y más práctica por parte del piloto. El despegue está con más peso, pero el aterrizaje, ¿Cómo es que dice el piloto en los 10.000 pies? Cabina estéril. cabina estéril, sí señor. Acá estamos en cabina estéril en este momento. Sí señor. ¿Planear o improvisar? O planear. Todo lo que se planifica mejor se organiza. ¿Trabajo o pasión? Pasión, el que hace lo que le gusta nunca trabaja en su vida, sencillamente. Y es feliz Y es feliz. todo el tiempo. Ujú. Y esta vida es para uno ser feliz, ¿no es cierto? Ujú, Andrés? sí señor, eso es cierto. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. Aristóteles decía, el ignorante dice lo que piensa, el sabio piensa 2 veces lo que va a decir. Muy buena frase. Ujú. ¿Liderar o seguir? Liderar. Eres un buen líder. Ujú. ¿Para la derecha o para la izquierda? Ah, no, eso sí no lo respondo. ¿Se queda como conmigo en la mitad? No, ¿Tampoco? me reservo el derecho de No, responder venga, esto. respóndanos. No, la ¿Para la verdad, derecha o para la izquierda? la diplomacia no conoce de esa clase de vertientes. Para llegar a Uni nos toca coger a la derecha. Claro. Y para evitar la guiñada adversa, la hélice va a la izquierda.
Ok. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué prefieres, una verdad incómoda o una mentira bonita? No, una verdad incómoda, decirla de la manera más sutil posible para minimizar su impacto. ¿Ser famoso o ser respetado? Yo considero que las dos van de la mano. Ser respetado y ser famoso están muy concatenadas. Yo considero que ser respetado. Ok. ¿Dinero rápido o éxito seguro? Éxito seguro. ¿Seguir reglas o romperlas? Hay que seguirlas, pero algunas hay que romperlas para crear algo nuevo. Bueno, y como conclusión para esta actividad, ¿qué quieres que la gente recuerde de ti, Andrés? Bueno, que la gente recuerde de mí, pues, ¿qué podríamos decir? O sea, que siempre hay una cosa, la aviación y la diplomacia tienen algo en común. Una decisión puede conllevar a un desastre. Si el piloto toma una mala decisión, puede matar a sus pasajeros. Si el diplomático toma una mala decisión, puede sumir a su país en guerra. Y entonces, en conclusión, En conclusión, todo implica decisión, todo implica esfuerzos, todo implica buscar. La diferencia entre ricos y pobres es que el uno no arriesga, el otro sí. Y siempre hay que arriesgar para ganar. y de esta forma nos vamos a acordar siempre de Andrés, que es una persona que con su discapacidad ha logrado triunfos y cosas muy grandes en la vida. Sí, señor. Y vamos a invitar a, pues este programa no está muy enfocado para niños y adolescentes, pero lo ideal es que con este tipo de programas, con este tipo de podcast, hagamos que ahorita los niños y la juventud estudien y salgan adelante, porque estamos llegando a una época que la tecnología, que las pantallas están acabando su cerebro y hacen que ellos no quieran estudiar, que todo les dé pereza. Quieren todo fácil. Y claramente la tecnología está y tenemos que saberla utilizar. En este caso sabemos utilizar nuestras pantallas, nuestra tecnología, y la gente en este momento está viendo algo productivo y se les está llenando su mente y su vida de algo importante, y esa es la idea de este podcast. Pero si tú tuvieras un niño en este momento acá al frente, bueno, tenés dos niños, un adolescente y un niño, en algo corto, ¿tú qué le dirías para que fueran exitosos? Bueno, pues en ese caso tengo la fortuna de trabajar con adolescentes, con niños, y en ese orden de ideas yo lo que les digo siempre es: valoren lo que tienen y esfuércense por conseguir sus metas. Hagan algo por su vida. Nadie va a hacer las cosas por ustedes. Así es. Hoy ustedes están, yo les digo, ustedes están bien en el colegio, pero porque sus papás se los exigen. Pero no lo hagan por eso, háganlo por ustedes mismos, porque ustedes son los que van el día de mañana a liderar el mundo. Este país, si ustedes se forman con un ideal de éxito, llegan a grande. Y otra frase que yo les digo siempre, cuando estamos hablando de sociales, de temas económicos, hay una frase un poco controversial para muchos, muy probablemente, que dice: nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Muy real y muy cierta esa frase. Muy cierto, sí, señor. Bueno, Andrés, vamos a Boni, que es nuestro patrocinador. Sí, señor. Ahí nos están esperando. Bueno, Andrés,
Cuéntanos qué te pareció la experiencia en Bonnie. Bueno, excelente, la verdad. Es una hamburguesa cuyo sabor es sin igual, sencillamente. Y que no he visto productos iguales, incluso en la 140 en Cedritos, que es una plaza gastronómica de alta prominencia. Entonces, la verdad, considero que es muy buen producto. Bueno, acuérdese que nosotros estamos muy cerca del aeropuerto, Ujú. así que todos sus contactos a invitarlos a Bonnie. Correcto, pues a todos los que quieran venir aquí a comer una hamburguesita, pasar un rato de amenidad, pues pueden venir, pueden pasar un ratico aquí bien delicioso en Bonnie, productos muy económicos y de altísima calidad. Bueno, de parte del Capi Colombia y del proyecto El Carro de los Famosos, le queremos agradecer a Pumi y al maravilloso equipo que lo conforma. Les queremos dar de verdad muchas gracias por habernos recibido, por ese voto de confianza. Y pues bueno, invitamos a todas las personas que nos están viendo, a los seguidores, que nos sigan y que vengan a este punto tan delicioso que está en el Faro Modelia. Bueno, Daniel, nosotros te entregamos una hamburguesita para que la entregues ahorita a una persona en la calle que de pronto no haya tenido la oportunidad de almorzar, pues de parte de nosotros. Muchas gracias. Entregamos esa. Muchas gracias, de verdad. No, Que te ayuden un con poco. gusto, todos bienvenidos a comer a Bonnie, pues son deliciosas, son unos precios espectaculares, entonces aquí los esperamos. Muchas gracias. Una feliz tarde. Igualmente, un gusto que nos Igualmente, Chao. una feliz tarde. Se te va a hacer un placer.